Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Es un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Conexión Vital, un programa diseñado para promover la buena salud, para prevenir la enfermedad, para orientarnos sobre diferentes opciones diagnósticas y terapéuticas de diferentes condiciones que podemos tener nosotros mismos o nuestras familias. Nos encontramos en este momento en el Parque de la Salud del Dr. Rojas, en el área de imágenes diagnósticas. Por esa razón ustedes pueden ver un poquito diferente la luminosidad, porque son las condiciones del sitio en donde nos encontramos. Y hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Vamos a hablar sobre la ecografía como pilar en el diagnóstico preventivo. Por ello nos encontramos con el doctor Mauricio Rojas. El doctor Mauricio Rojas es nuestro invitado especial y el doctor Mauricio Rojas nos va a hablar un poquito sobre cómo podemos a través de ese examen de las ecografías poder impactar positivamente desde la parte preventiva en la salud de las personas. El doctor Mauricio Rojas es médico especialista en imágenes diagnósticas y es la persona quien nos acompaña en el Parque de la Salud de Dos Quebradas con esta posibilidad diagnóstica. Doctor Mauricio Rojas, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Daniel. Creo que aquí tengo el micrófono, si no, no hay Ok. problema. Bueno, mis queridos televidentes, una vez más bienvenidos a nuestro programa Conexión Vital. Vamos esta vez a hablar acerca de nuestras imágenes diagnósticas, de cómo nosotros hemos implementado una forma de poder hacer prevención para poder detectar tempranamente muchas de las enfermedades, muchas de las patologías que parecen de momento no tener síntomas, ser muy silenciosas. El paciente en realidad es un paciente que viene sano, que quiere hacerse por así ser dicho, un chequeo ecográfico completo de todos sus órganos, y en ello empezamos a encontrar algunas situaciones que comienzan, que aún todavía no tienen manifestaciones, pero que podemos correrles y podemos encontrar una solución a tiempo. Yo siempre he dicho que la ecografía, como es un método que no tiene ningún efecto secundario de irradiación, a diferencia de los rayos X, como es un método que de alguna manera se vuelve los ojos internos del médico, y en la mayoría de los hospitales, muchos de los casos de los pacientes no se le da resolución, o si es quirúrgica o si es salida del paciente sin antes haberse realizado una ecografía para tener una completa seguridad acerca de lo que se trata, de la manifestación que tiene la enfermedad internamente. Pues debe ser también de alguna forma un método para que todas las personas puedan, aún siendo y sintiéndose bien de salud, pudieran tener una idea acerca de cómo se encuentran todos sus órganos internamente, puesto que muchas veces ya cuando el paciente viene enfermo, cuando el paciente ya tiene síntomas, la enfermedad ya ha transcurrido y a veces la solución es un poquito más complicada, y muchas veces ya toca recurrir a grandes cirugías, a grandes tratamientos. Entonces yo los invito para que vengan por lo menos una vez al año y se hagan un examen completo, un barrido ecográfico, que son 5 ecografías. Hacemos en el hombre 6 ecografías, puesto que le hacemos también un examen de las glándulas mamarias. Sabemos muy bien que a nosotros los hombres también nos da cáncer de seno, un cáncer supremamente agresivo, muy mortal, y que debemos detectarlo a tiempo. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos con una paciente que se encuentra desarrollando el programa de colonterapia con recambio de flora intestinal y voy a hablar un poquito de la historia de ella. Me llama mucho la atención que es una paciente de 70 años y es una paciente que ha tenido una salud excelente. Es una paciente que básicamente no tiene antecedentes de enfermedades y es una paciente que tiene una dieta eh, de base vegetariana, es una paciente que hace actividad física, es una paciente supremamente juiciosa con su salud. Un día, al hacerse un chequeo preventivo, se encontró que tenía una estatosis hepática grado 3. ¿Qué es esto? Esto es hígado graso en una tercera fase. Entonces, por esa razón, pues se empezó un proceso diagnóstico y también pues ella tomó la decisión de hacerse la colonterapia con recambio de flora intestinal. Entonces es muy importante tener eso presente porque hay ciertas condiciones que podemos tener nosotros de las cuales obviamente no tenemos
en algunas de ellas una manifestación clínica, pero están ahí progresando, y cómo a través de una ecografía pueden determinarse este tipo de condiciones. Ahorita pues el paso a seguir es evaluar las razones por las cuales tiene esa condición, que son muchas. Pueden haber de base razones metabólicas, pueden haber de base razones por infecciosas, diferentes virus que pueden causar esto, razones inmunológicas, son muchas las razones por las cuales una persona puede tener una condición de estas, y por eso es tan importante la consulta preventiva y un buen asesoramiento por un profesional de la salud. Entonces ahorita vamos a ver cómo el doctor Mauricio Rojas comienza a desarrollar la evaluación del abdomen a través de la ecografía. Bueno, inicialmente lo que nosotros siempre hacemos en el examen es primero un barrido de toda la parte abdominal. Entonces empezamos a revisar cada uno de los órganos abdominales, comenzando por el hígado. Vamos a tomar el aire fuerte, lo más fuerte que tú puedas, bien fuerte, eso, muy bien. Y vamos a empezar a ver la estructura del hígado, lo que llamamos nosotros la ecogenicidad del hígado. La ecogenicidad del hígado, tómalo otra vez fuerte. La ecogenicidad del hígado, por así decirlo, es ese grado de grises que nos muestra, del hígado y de todos los órganos, es el grado de grises que nos muestra en la ecografía entre tonos más claros y más oscuros. Entonces nosotros vamos a ver, en este caso, esta parte que tenemos toda acá es el hígado, y apreciamos cómo hay un aumento, digamos, del tono de gris, empieza a darnos un tono más brillante, más blanquito. El hígado normalmente debe ser un gris un poco más oscuro. Cuando empezamos a ver que aumenta la ecogenicidad, es decir, que el tono se vuelve un poco más blanco, ya estamos hablando de que hay una infiltración de grasa en el tejido hepático. En este caso vemos que hay un aumento, aquí vemos un aumento, toda esta zona, un aumento del tejido graso, ¿sí? Que ya estamos hablando y que empezamos a ver que hay, hasta ahí podría ser un grado 1 de infiltración. Pero tenemos que ver también la parte de los vasos, la trama vascular. El hígado es un órgano que está muy vascularizado, tanto como la parte arterial como la parte venosa. Entonces, tenemos que ver que los vasos se puedan visualizar, porque cuando no vemos visualización completa de estos vasos del hígado, entonces vamos ya a empezar a clasificarlo en un grado 2. Entonces aquí no estamos viendo realmente el tramado hepático, las arterias hepáticas, y hasta ahí, una vez que el hígado está aumentada la ecogenicidad, que hay pérdida o disminución de la visualización de la trama vascular, estamos hablando de un grado 2. Luego pasamos a ver la parte de los contornos del diafragma. El diafragma es un músculo que en ecografía lo vamos a ver hacia la parte posterior del hígado, es decir, hacia esta porción. Veríamos como una línea blanca que atraviesa el hígado de un lado a otro. Cuando nosotros no podemos distinguir y diferenciar ese límite del diafragma con el hígado, estamos hablando de un grado 3 de esteatosis hepática o de infiltración grasa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la señora Amparo, el hígado cumple, para nuestra clasificación está cumpliendo con las 3 características: que el hígado está aumentado de ecogenicidad, que hay pérdida de la visualización de la trama vascular y de la visualización de los contornos del diafragma. Entonces clasificamos que se trata de un hígado graso estado 3. Bueno, y así como hicimos la evaluación del hígado a través de la ecografía, se pueden hacer la evaluación de otros órganos que se encuentran a nivel del abdomen, de la tiroides y de la zona pues genital. Entonces, después del siguiente después de ese corte de comerciales, vamos a hablar de esa parte tan importante. Vamos a continuar hablando sobre cómo a través de la ecografía podemos hacer una evaluación muy interesante del paciente. Vimos en el anterior segmento cómo a través de la ecografía se puede evaluar el hígado. Ahorita vamos a continuar hablando sobre cómo se pueden evaluar otros órganos.
Doctor Mauricio, ¿qué otros órganos podemos evaluar a través del perfil de ecografías que desarrollamos en nuestro Parque de la Salud? ¿Y cuáles son las alteraciones más usuales que encontramos? Porque vemos que llegan pacientes asintomáticos, con muy buena historia de vida, pero de repente llegan a la consulta con ciertas condiciones que se encuentran a la ecografía y que detectándolas a tiempo podemos empezar a desarrollar un manejo muy adecuado que mejore el pronóstico del paciente. Entonces hablemos un poquito, doctor Mauricio, acerca de este tipo de condiciones y de la evaluación completa a través de la ecografía. Bueno, en general con ecografía podemos ver casi la mayoría de nuestros órganos del cuerpo. Digamos que la limitación que hay es a nivel del tubo digestivo, toda la parte del esófago, del estómago, el intestino, puesto que es una cavidad que contiene aire, el aire no transmite el sonido, entonces la ecografía no es el método por elección para poder ver las vías digestivas. Digamos que en ecografía vamos a ver todos los órganos y lo que nosotros hacemos, y ahora vamos a mostrarles ya en vivo haciendo el barrido. Comenzamos a hacer un diagnóstico de los órganos del cuello, como son las glándulas tiroides, las glándulas parótidas, las glándulas salivales. Vamos bajando y podemos ver perfectamente las glándulas mamarias, tanto en la mujer como en el hombre, ver que no haya ningún tipo de quiste, ningún tipo de masa que de pronto amerita hacer una biopsia. Y seguimos hacia la parte abdominal. En la parte del abdomen podemos ver perfectamente el hígado, como pudimos ver antes, y clasificarlo en cuanto a que haya una infiltración grasa. Podemos ver que no haya una masa, un tumor en el hígado. Y empezamos a ver también la vesícula biliar, que es un órgano muy importante, es uno de los órganos que cuando amerita, digamos, cuando el paciente llega con un dolor abdominal, el médico amerita hacer una ecografía para descartar que no haya un cálculo, es decir, una piedrita dentro de este órgano. La parte que vemos negra en ecografía es líquida. El líquido en general tiende a ser negro y la parte entre más sólido es, se ve más blanco. Entonces, aquí vemos el contenido de la vesícula, que está limpio. Si hubiera cálculos, veríamos como unas pepas blancas con una sombra negra hacia abajo. Vemos que es una vesícula normal, que no está distendida o inflamada, que las paredes estén conservadas y que en su interior no apreciemos ningún cálculo. La vesícula se puede apreciar perfectamente bien. Podemos, después de ya evaluar toda la parte tanto del hígado como de la vesícula biliar, entramos a ver toda la parte del páncreas y del retroperitoneo. Entonces le pedimos eso a la pacientica, que distienda un poquito el estómago, y aquí en esta parte vamos a ver todo lo que es el retroperitoneo. El páncreas es, como así decirlo, es como tiene una formita como de coma. Aquí vemos la cabeza del páncreas, que es muy importante de evaluar ecográficamente, puesto que en los cánceres la mayoría de las veces se cimientan sobre la cabeza de este órgano. El carcinoma de páncreas, que es supremamente agresivo, lo veríamos aquí, en esta porción de la cabeza del páncreas. Vemos aquí el cuerpo y ya parte de la cola del páncreas. Aquí vemos el eje esplenoportal, la parte del retroperitoneo, la aorta, y evaluamos perfectamente bien cómo se encuentra este órgano. En este caso pues lo vemos que está normal. Una vez que vemos el páncreas, pasamos a ver los dos riñones. Toma el aire fuerte, ¿sí? Los riñones los estamos viendo acá. Vamos a ampliar un poquito. Otra vez, eso, muy fuerte. Otra vez. Vemos el riñón. Este es el riñón derecho. Evaluamos muy bien toda la parte de la cortical. Esta parte que vemos un poquito más oscura es toda la cortical del riñón. El riñón se ve un poquito más oscuro porque es que el riñón es un órgano por excelencia más de contenido líquido que sólido, porque es un filtro. Ahí se están filtrando nuestra sangre, se está depurando de toda la parte, digamos, de los materiales tóxicos que vamos a eliminar por la orina y los materiales nutricionales que van posteriormente hacia el sistema sanguíneo. Esta parte que vemos en la mitad del riñón más blanquita es el sistema caliciliar. Ahí es donde se realiza por decir así, este filtrado de la sangre. Vemos que no haya dilatación, es decir, que no esté represado el líquido, que el riñón se esté dilatando,
que no haya ninguna masa y en especial, que también es muy común encontrar, que no haya ningún cálculo, que también veríamos como una pepita blanca con una sombra que no deja pasar el sonido hacia abajo, ningún cálculo dentro del riñón. Es un órgano por excelencia para ver con ecografía los dos riñones que estén completamente normales. Igual al otro lado podemos ver el otro riñón. Vamos a tomar el aire fuerte. Vemos aquí el otro riñón perfectamente. Vemos su sistema caliciliar, la corteza, que esté muy bien diferenciada, tanto la corteza como el sistema colector. Descartamos que no haya problemas de insuficiencia renal, problemas de cicatrices antiguas que nos indiquen que hayan nefropatías crónicas. Tomamos el aire y vemos aquí la parte del vaso. El vaso es como una gorrita que está por encima del riñón izquierdo. Aquí lo vemos perfectamente bien. Y también analizamos su estructura, que no haya ninguna masa ni que haya un aumento de su volumen, que es muy común cuando haya problemas de infecciones crónicas. Hemos visto cómo a través de la ecografía se pueden examinar diferentes órganos que en una consulta médica no se pueden evaluar tan bien. Por esa razón es que es muy importante apoyarse de un examen como estos para optimizar el diagnóstico y mejorar el tratamiento de un paciente. Vamos al siguiente corte de comerciales y vamos a continuar hablando sobre otros órganos que se pueden analizar con la ecografía. Vimos anteriormente cómo podemos evaluar a través de la ecografía diferentes estructuras a nivel abdominal. Ahorita vamos a ver cómo podemos evaluar estructuras que se encuentran en el cuello, estructuras como la tiroides, estructuras como las paratiroides, las parótidas, los vasos. Entonces vamos a visualizar en este momento cómo el doctor Mauricio se encuentra desarrollando esta evaluación en nuestra paciente. Bueno, los órganos del cuello también los podemos analizar muy bien con ecografía. Entonces nosotros vamos a empezar a observar aquí hacia abajo de las mandíbulas unas glandulitas que se llaman las parótidas, glándulas parótidas y las glándulas salivales, las parótidas y las sublinguales. Vemos muy bien que no haya dilatación de los canalículos, que no hayan tampoco calcificaciones, que son muy frecuentes, que son también las que obstruyen muchas veces, y que no haya tampoco ningún tipo de masa, ningún tumor a nivel de estas glándulas. Vemos una y vemos la otra. ¿Sí? Analizamos muy bien los vasos del cuello, tanto las carótidas, que son las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro, muy importantes, y le podemos ver cómo cómo está el flujo sanguíneo, que no haya ninguna obstrucción del flujo sanguíneo a nivel de estos vasos, que estén completamente fluyendo la sangre muy bien. Puesto que estos vasos, y en especial en pacientes que tienen también problemas de hígado graso, muchas veces también tienen placas de arteriosclerosis, es decir, de depósitos grasos a nivel de sus paredes, y podrían estar haciendo una obstrucción que a tiempo podríamos incluso limpiar esos vasos. Ya hoy en día hay algunos métodos terapéuticos con la radiología intervencionista donde se puede hacer una limpieza de estos vasos, de las carótidas. Vemos también las yugulares, que son las venas. Entonces ahí vemos tanto las venas como las arterias del cuello. Y luego pasamos ya a analizar la glándula tiroides, que es una glándula muy importante en todo nuestro metabolismo, incluso a nivel cardíaco, y que es muy frecuente encontrar en nuestra región problemas de bocio, es decir, problemas de hipotiroidismo, porque se crece la glándula, se forman unas nodulaciones que llamamos adenoma y se altera la función de la glándula. Observen ustedes que aquí esta parte que tenemos en negro es la tráquea. Esta es la tráquea por donde ahí vemos pues aire y por eso se nos ve de este color. Y aquí vemos como una H, aquí vemos la glándula, tanto el lóbulo derecho, el istmo que pasa por el borde de la tráquea y el lóbulo izquierdo. Medimos muy bien el lóbulo, lo miramos, que no haya ninguna masa, en este caso la paciente está completamente normal, la estructura o la estructura que llamamos, sin ninguna masa.
Hay unos quistecitos pequeños que son muy frecuentes de material coloide, que no tienen ninguna importancia, los vemos con mucha frecuencia. Y analizamos también el otro lóbulo izquierdo y vemos su ecoestructura, otro quistecito pequeño, pero eso no tiene tampoco, de eso lo vamos a ir de pronto evaluando con controles posteriores para ver si ha crecido, pero no tiene ninguna alteración funcional sobre la glándula. Está completamente, es una glándula normal, la medimos y la reportamos. En el caso de que encontremos nodulaciones, adenomas o crecimiento de la glándula, inmediatamente le mandamos unas pruebas de laboratorio, unas pruebas de su funcionamiento, le pedimos un TSH, un T3, un T4 y ya comparativamente vemos si hay necesidad de un soporte hormonal en el paciente. Entonces podemos ver que todos estos órganos del cuello con ecografía los podemos ver. El cáncer de tiroides es muy frecuente, afortunadamente es un cáncer de un crecimiento muy lento. Es decir, que si logramos encontrar una masa que está todavía confinada, digamos, a la glándula y no ha sobrepasado la cápsula de la glándula, la serosa, ni invadido otros órganos externos, por su crecimiento tan lento podemos a tiempo hacer una cirugía. Y la mayoría de estos cánceres que hemos encontrado con mucha frecuencia aquí en el Parque de la Salud son pacientes que están completamente sanos. Pero es la importancia también de abordarlo a tiempo. Una vez encontrada la masa, tomamos una biopsia inmediatamente con el patólogo en menos de una semana y en el caso de que se trate de una masa con malignidad, inmediatamente la mandamos a cirugía, hacemos la extirpación de la masa y es un cáncer curado a tiempo. Bueno. Doctor, una pregunta. Usted ahorita nos estaba hablando de una de las condiciones que encontramos muy frecuentemente en las ecografías como el cáncer de tiroides. También pues encontramos muy frecuentemente en nuestra población la esteatosis hepática en sus diferentes grados. ¿Qué otras alteraciones comunes se encuentran al desarrollar este examen? Bueno, nosotros encontramos con mucha frecuencia problemas de vesícula, es decir, la mayoría de los dolores abdominales que llegan a un centro de urgencias, lo primero que le mandan es una ecografía para descartar que no haya cálculos dentro de la vesícula. También vemos con mucha frecuencia problemas renales de cálculos y de dilataciones del riñón, de masas también en el riñón, tumores en el riñón y toda la parte pélvica de la mujer, es decir, el útero y los ovarios se evalúa perfectamente bien con ecografía. Podemos ver que no haya miomas, crecimientos, muchas pacientes con sangrado que han tenido sangrados abundantes, el problema es una miomatosis, entonces la podemos observar muy bien en la ecografía. Y las alteraciones también disfuncionales, hormonales de sus periodos, tenemos que analizar muy bien los ovarios, puesto que los ovarios, hay una entidad que es los ovarios poliquísticos, que es de mucha frecuencia encontrarlo, sobre todo en las pacientes jóvenes, que acusan disfuncionalidades y problemas también de infertilidad. Entonces, tanto los órganos pélvicos de la mujer como los órganos pélvicos del hombre, que más adelante vamos a ver, se evalúan perfectamente bien con la ecografía. Y lo interesante es que muchas de esas alteraciones no presentan manifestaciones clínicas. El paciente se encuentra totalmente asintomático y simplemente son hallazgos incidentales que si se detectan a tiempo pueden prevenir muchas complicaciones. Bueno, vamos a un corte de comerciales y vamos a continuar hablando de esta opción diagnóstica que tenemos en nuestro Parque de la Salud. Y hablando de ecografías, vamos a hablar de una nueva herramienta que tenemos en nuestro Parque de la Salud. Vamos a hablar de la ecografía 3D. Doctor Mauricio Rojas, háblenos un poquito sobre este método diagnóstico y cómo lo podemos utilizar en los pacientes. Bueno, con la evolución de la ecografía tenemos ya imágenes en tercera dimensión. Nosotros los estudios científicos que hacemos de la anatomía fetal, obviamente siempre los hemos hecho y los seguimos haciendo con ecografía en 2D. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio anatómico muy completo en ecografía 3D y 4D.
empezamos estudiando toda la parte de los órganos del feto con 2D, es decir, con la ecografía que todos conocemos en blanco y negro. Miramos su cerebro, miramos todas las estructuras abdominales del bebé, de la pared, que no hayan herniaciones, de cómo está el cordón umbilical, de que no hayan circulares en el cuello, toda la parte de la placenta, cómo se encuentra, toda la parte que nos va a indicar cómo está el bienestar del bebé. Entonces hacemos mediciones también normalmente en esa ecografía y vemos qué edad por las dimensiones de los diámetros y de los perímetros, tanto del abdomen como de la cabeza, qué edad tiene el bebé al momento de la ecografía. Pero tenemos ahora también el estudio en ecografía tridimensional. La ecografía tridimensional es una ecografía realmente muy bonita porque es una ecografía que para la parte científica vamos a ver cómo se encuentra conformado toda la parte de los labios, descartando que no haya un paladar hendido, un labio leporino, toda la parte de la nariz del bebé. Y lo que más le llama la atención a la familia es poder conocer ya las facciones del bebé. Entonces, una vez hecho todo el estudio anatómico, el estudio del corazón, de todos los órganos del bebé y establecido su bienestar fetal, entramos ya a la parte tridimensional y vamos a conocer el bebé. Nosotros es una reconstrucción de los planos que hacemos con estos sistemas tecnológicos para poder ver los rasgos de cómo es el bebé y conocerlo, ¿sí? Esta parte que vemos aquí, cuando nosotros enfocamos una ecografía, lo hacemos como un haz de luz, es decir, como una linterna. Vemos una parte de pronto con mayor definición, pero el haz de luz está enfocado en una parte de la cara y la otra no está no hacemos el enfoque tanto en la otra. Por eso muchas veces, o la mayoría de las veces, las ecografías en 3D, hay una partecita del bebé que no se define bien y por así decirlo, hay como un vacío de sonido. No significa que haya una malformación del bebé, ni mucho menos. Nosotros cuando el bebé tiene algún problema, inmediatamente, con toda sinceridad, le contamos a la mamá. Pero en ecografías de 3D, las foticos muchas veces se van a definir más en un lado que en otro lado. En este lado, ¿qué queremos definir? Estamos definiendo la boca del bebé, los labios del bebé, la nariz del bebé, la parte de los ojitos y de la frente. Entonces, es una ecografía que la vamos a realizar idealmente entre la semana 26 y la semana 32, puesto que antes de la semana 26 las facciones y los rasgos no están bien definidos y todos los bebés prácticamente son iguales. Es el fetico que no lo podemos todavía, comparar o hallar un parecido a la mamá ni al papá. Ya después de las 26 semanas, hacia la semana 27, 28, 29, incluso 30, ya se han definido los rasgos, entonces vienen acá con la familia, nosotros permitimos que hasta 5 personas entren con la mamá, pueden venir los abuelitos, los hermanitos, y podemos ver y conocer cómo es el bebé, a quién se parece. Aquí vienen a pelearse en las narices y la boca de la mamá, del papá, de la abuelita. Entonces es una ecografía muy emocional, muy familiar para conocer el bebé. Aquí vamos a ver otras imágenes ya más de lado. Tomamos unas imágenes de perfil. Idealmente, yo les digo a las pacientes, me traen una memoria USB virgen y ojalá sin destapar, puesto que para pasar estas imágenes yo tengo que introducir la memoria dentro del equipo. Entonces cualquier virus que tenga la memoria, si es una memoria ya usada, puede alterar y dañar el equipo de ecografía. Entonces idealmente es que me traigan una memoria sin destapar. Acá la destapamos y les vamos a pasar todas las fotos durante el barrido que hagamos, todas las fotos que salgan en tercera dimensión de las caritas del bebé, se las vamos a pasar a la memoria. También vamos a hacer la 4D. ¿Qué significa 3D y 4D? 3D quiere decir una ecografía tridimensional, como su nombre lo indica. Ecografía en 3D son 3 dimensiones, largo, alto y ancho, es lo que podemos ver acá. 4D es un término realmente mal utilizado porque cuarta dimensión no existe. 4D hemos llamado al volumen en movimiento.
Es decir, todos los movimientos durante el estudio ecográfico que haga el bebé, tanto de abrir la boca, de sonreír, de ocasionalmente abrir los ojitos, las manitas, girar la cabeza, todos los movimientos que hace el bebé, a eso nos referimos de que signifique 4D, aunque mal utilizaba el término. Esos movimientos que son clip de video, también vamos a registrarlos en la memoria. Es decir, que durante todo el estudio, las fotos, las imágenes que podemos tomarle al bebé, como los movimientos, van a quedar grabados en la memoria que trae la mamá. Algo que queremos también contarles, que es adicional, nosotros les entregamos una carpetica con todo el informe anatómico del bebé, de todos sus órganos. Les entregamos en la carpeta las mejores foticos que se ha dejado tomar el bebé, en la memoria las fotos y también los videos de 4D de los movimientos, y además estamos por estrenar, ya la otra semana comenzamos con una máquina de reproducción en un material plástico, de reproducción en tercera dimensión, es decir, ya en este momento estamos hablando de impresiones de tercera dimensión. Ya las impresiones como las fotocopias que todo el mundo conoce han avanzado muchísimo y estamos haciendo impresiones en 3D. Entonces, adicional a eso, les vamos a entregar una plaquita del bebé en tercera dimensión que contra luz se ve perfectamente el volumen del bebé, para que ustedes se lleven un muy bonito recuerdo de la gestación, del embarazo, y sea pues la primera, digamos así, el primer contacto visual de conocer el bebé, tanto la mamá como la familia. Vimos cómo a través de la ecografía podemos detectar diferentes alteraciones en los órganos de nuestro cuerpo, en muchos de ellos. Y vimos también cómo puede ser aprovechada esta tecnología para un momento tan especial como es el momento de la gestación y cómo la familia puede ver cómo se va formando este ser que viene en camino. Vamos a un corte de comerciales y vamos a hablar próximamente sobre cómo a través de un equipo interdisciplinario podemos empezar a potencializar todo un abordaje diagnóstico y terapéutico a través de la ecografía. Hablamos en anteriores segmentos acerca de la ecografía como un pilar diagnóstico supremamente importante. Ahorita vamos a hablar sobre cómo, una vez se desarrolla el diagnóstico ecográfico, podemos optimizar un plan de tratamiento hacia el paciente, porque muchos pacientes consultan por diferentes molestias. Por ejemplo, vemos muy frecuente que consultan por dolor lumbar, y el dolor lumbar puede tener diferentes significados. Puede significar un problema osteoarticular, pero también puede significar un problema que puede estar ya, por ejemplo, a nivel de uréteres, un cálculo renal, y pues por esa razón la ecografía es un pilar muy importante a la hora de hacer diagnósticos diferenciales. Y después de implementarse pues un plan terapéutico, también de vigilancia de que ese plan terapéutico esté marchando de la mejor forma. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Raúl Andrés, quiropráctico de nuestro Parque de la Salud, quien nos va a hablar un poquito sobre ese tipo de condiciones osteoarticulares que se pueden representar de diferentes formas. Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias. A ver, lo ideal es entender un poquito el proceso diagnóstico. Muchos de los pacientes que están llegando a consulta manifestando un dolor de espalda, un dolor lumbar, un dolor dorsal, en la mayoría de los casos hemos encontrado que está diagnosticado el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Una lumbalgia crónica, ¿sí? Pero cuando entramos a tratar de encontrar la causa de esa lumbalgia o de ese dolor, nos damos cuenta que está mal diagnosticado. Muchas veces hacer la prueba de percusión con innumerables pacientes, hemos encontrado que detrás del dolor de espalda lumbar hay cálculos renales. Y es muy alto el número de pacientes que representan esto, o que presentan como este cuadro. No vamos a decir que no está el dolor, que no está el síntoma, sí está el dolor lumbar porque es una manifestación precisamente del cálculo renal. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que han llegado con dolor dorsal, incapacidad para respirar o tomar aire, dolor al toser, y creen que es un factor más estructural, más de columna, donde hemos encontrado cálculos
En este caso, en la vesícula, por ejemplo. Entonces, siempre que el paciente llega con un dolor lumbar y tras hacer los diferentes procesos diagnósticos desde la parte osteoarticular, descartamos que el origen del dolor está ahí, pues entonces lo remitimos a un paquete ecográfico y ahí nos encontramos en la mayoría de los casos este tipo de diagnóstico. Encontramos el cálculo, encontramos cualquier tipo de disfunción y pues siempre ha sido con el doctor Mauricio con quien hemos tenido la oportunidad de hacer como este proceso de estudio diagnóstico frente al dolor lumbar. Sí, en realidad los cálculos renales, la mayoría de las veces que el médico manda una ecografía es cuando el paciente acusa un dolor muy agudo. En ese caso, vemos en la ecografía perfectamente si se trata de un cálculo o hay una dilatación del uréter y estamos pensando que hay un cálculo en alguna porción que no la podemos de pronto visualizar del uréter, pero que está obstruyendo el drenaje normal del riñón. En estos casos es un dolor muy franco, muy agudo, que por clínica de pronto se haga más fácil el diagnóstico. Pero hay otros cálculos que no se han desplazado, es decir, que no han atravesado el uréter ni alguna, por así decirlo, causado una laceración pequeña, una microlaceración en el uréter y no acusan un dolor tan agudo como para ir a urgencias, pero es el paciente que recurre por un dolor lumbar que es crónico, que es ahí frecuente, no es agudo, pero pues aparentemente parece ser columna. En estos casos también tenemos que hacer la diferenciación, realizar una ecografía renal y ocasionalmente, como dice el doctor Raúl, encontramos un calculito que está en el riñón, que no se ha movilizado, pero que nos va a producir molestias, que no siendo agudas en el dolor, sí son molestias dolorosas, constantes y que muchas veces pensamos que es columna, pero definitivamente es una patología renal y se trata de un cálculo allá en el riñón. Bueno, y vemos que muchos pacientes pueden tener las dos cosas al tiempo. Es decir, van por un dolor lumbar, pues se hace el proceso de diagnóstico diferencial para evaluar qué tipo de estructura es la que se encuentra afectada y en muchos casos vemos que tienen dos cosas o tienen una tercera condición que puede estar representando un dolor lumbar. Por eso es que es tan importante apoyarnos en todas esas herramientas diagnósticas. Hablamos pues de ecografía, pero también los exámenes de laboratorio son supremamente importantes. Un uroanálisis, pruebas de función renal, diferentes otros exámenes que podemos utilizar para hacer un diagnóstico adecuado del dolor lumbar. Por ejemplo, doctor Raúl Andrés, hablemos un poquito, ya centrándonos en el área que tú manejas, qué es lo que ocurre pues a nivel de la columna vertebral, que es muchas de las cosas que ocurren a través de la columna vertebral que empiezan a manifestarse con un dolor lumbar. Bueno, a ver, hay algo muy importante. Ya sabemos que en este momento los dolores de espalda, específicamente el dolor lumbar, se ha convertido en la segunda causa de consulta médica a nivel mundial. ¿Sí? Las famosas lumbalgias crónicas, las famosas cervicalgias, las famosas dorsalgias, y que normalmente tienen un origen, uno a nivel postural. ¿Sí? A nivel de ergonomía, a nivel de higiene postural, no somos muy juiciosos en ese concepto. ¿Sí? Desafortunadamente a nivel mecánico, a nivel dinámico, tampoco estamos bien asesorados en los procesos de actividad física y muchos de esos dolores se generan por lesiones, pero también hay un proceso que no podemos negar, que es el proceso degenerativo. ¿Sí? Dentro de ese proceso degenerativo, lo que llamamos osteoartrosis, empezamos a experimentar una pérdida de mineralización de los espacios intervertebrales, lo que llamamos discos, y ese estrechamiento, esa disminución de esos espacios intervertebrales generan cuadros inflamatorios, pinzamientos de nervios, que con el tiempo se convierten en dolores crónicos. Normalmente de la quiropraxia lo que hacemos es descomprimir todo este tipo de compresiones que se generan y buscar mejorar el dolor, aliviar mucho más el dolor. Sí se presentan casos donde tenemos los dos cuadros. Llega el paciente con un dolor lumbar, hay un problema de escoliosis, hay un problema osteoartrósico que está generando el proceso todo degenerativo, pero va acompañado del calculito, por ejemplo. Eso sí es muy común. Entonces ahí toca entrar a trabajar en equipo, el equipo diagnóstico, la formulación adecuada y el proceso terapéutico. Doctor, y vemos ahora también con mucha frecuencia los problemas en los niños por los usos del celular y de la tablet y todo eso. Vemos ya niños que a muy temprana edad ya tienen problemas de columna, problemas de dolores cervicales con mucha frecuencia. Ese es conocido
Ese es conocido como síndrome de cuello de texto. Esta posición sostenida en el equipo constantemente está generando una hiperlaxitud a nivel de extensión del cuello y los músculos cervicales están completamente tensos. O sea, si sostenemos un resorte durante 2-3 horas, pues vamos a tener fatiga muscular, pero si eso lo hacemos durante 2-3 horas todos los días, repetitivamente varias veces durante el día, vamos a empezar a generar atrofia muscular y eso es lo que se está presentando tanto por ese cuadro y es muy común ahora en los chicos, en los muchachos, incluso nosotros dedicamos mucho tiempo también a la tecnología y eso nos está generando ese tipo de cervicalgias. Doctor Raúl, muchísimas gracias por el abordaje que nos da acerca del dolor lumbar. Doctor Mauricio, muchas gracias por ilustrarnos cómo podemos utilizar la ecografía como pilar diagnóstico y también de seguimiento cuando una vez se diagnostica, se instaura pues un manejo terapéutico. Bueno, a todos los televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, a que expresen sus preguntas, sus dudas acerca de su salud a través de Medicamentos Doctor Rojas. Nos busquen en YouTube nuestros videos educativos y esperamos verlos en una próxima edición de nuestro programa. Para mí fue un placer acompañarlos en esta oportunidad.